Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos presentarles nuestra nueva lección de Escuela Sabática, que es una parte de la serie de escuelas sabáticas relacionadas con nuestros principios de fe. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida Raquel en estudio, y tenemos un poco diferente. El estudio está un poco modernizado con la ayuda del Señor, así que queremos ser también más puntual y dar las lecciones en tiempo. Antes de empezar nuestro estudio, nos gustaría hacer una oración en silencio. Amén. Como siempre, vamos a hacer un repaso de nuestra lección considerando la estructura del texto. Nuestro amoroso Padre es el título de nuestra lección, y como podemos pensar, se relaciona con la personalidad de la deidad. Estamos empezando con el Padre, después viene el Hijo y el Espíritu Santo. Pero esa lección está dedicada especialmente de Dios. El primer subtítulo, la creación revela la existencia de Dios, está relacionada prácticamente, como nos podemos imaginar, con la presencia o la información que podemos encontrar en la naturaleza. El próximo subtítulo, la Biblia se inicia presentando a Dios y su obra, es relacionado entonces con la palabra de Dios, cómo Dios se revela a su pueblo, y también vamos a ver diferentes o distintos atributos que podemos ver y que se aplica a nuestro Creador, el Dios Todopoderoso. Seguimos adelante con el próximo subtítulo de se revela como un ser personal, y aquí entramos en algunos puntos muy importantes, porque hay otras religiones que no considera Dios como una personalidad, y especialmente las religiones modernas. La religión de New Age es algo muy parecido en eso. Por eso es importantísimo que nosotros aclaremos este punto doctrinal en nuestra audiencia y a nuestros visitantes y miembros. Seguimos adelante con el próximo subtítulo, la superioridad divina. Vamos a ver que Dios de verdad se relaciona con el hombre, tiene una personalidad, pero esa personalidad no se puede comparar con una persona que está aquí en la tierra o con un ser humano. ¿Y qué es la diferencia? Vamos a ver aquí en la pregunta número 4. Dios es mucho más elevado. También pregunta número 5. Seguimos adelante en más atributos divinos, y aquí tenemos puntos 6, 7 y 8, y vamos a ver que Dios de verdad es algo increíble, mucho más alto que nosotros, mucho más especial y mucho más santo. Y en esa lección especialmente podemos ver qué significa la santidad de Dios y cómo podemos nosotros también obtener esa santidad. Podemos crecer en conocimiento de nuestro Dios. Eso es que podemos aprender en esa lección con la ayuda del Señor. Así que es muy importante que nosotros dedicamos especialmente el tiempo del fin de lección, de las últimas preguntas o de la última pregunta, que está hablando no solo de la naturaleza de Dios, pero igual que se espera de sus seguidores, de ellos que creen en Él, que se espera de nosotros, que debemos reflejar y cómo debemos representarlo como Dios y nosotros como sus seguidores. Vamos a ver, analicemos cada pregunta por separado y veremos cómo podemos disfrutar esa información tan importante, y también gocemos de los comentarios de nuestra querida hermana Raquel.
Vamos a ver la primera pregunta. Dice, antes que se desarrollara el alfabeto y se escribiera alguna palabra de la Biblia, ¿qué poderosa evidencia de la existencia de Dios recibió el hombre? Vamos a ver, Raquel, ¿qué dices tú? ¿Qué información podía tener el hombre antes de que se desarrollara, antes de la existencia de la escritura? Y también podemos decir que hoy día hay pueblos quizá que no tienen la escritura, que no tienen la Biblia traducida en su idioma, no tienen ningún conocimiento de la Biblia. ¿De qué forma ellos pueden entender algo de Dios? Estas dos citas, la de Salmo y la de Isaías, nos presenta la sublime exposición de Dios en la naturaleza. Se nos presenta los cielos, el firmamento, la estructura de nuestro planeta, la forma en que está organizada y la grandeza y el poder que se observa en las reacciones naturales y en todos los procesos que en este planeta se emiten uno tras otro. Así pues, nos damos cuenta que incluso los pueblos que viven más aislados, pero que al mismo tiempo están en mayor contacto con la naturaleza, tienden a adorar a los elementos de la naturaleza más excelsos, más grandes o más sublimes que les rodean, como pueden ser las montañas, grandes árboles, el sol, las estrellas, etc. Por lo tanto, aquí se nos presenta no a los elementos de la naturaleza que nos pueden impresionar por su belleza, su grandiosidad o por su fuerza, sino vamos directamente al Creador, aquel que lo llevó a existencia. Y en ese sentido nos damos cuenta que Dios Padre, como es el tema de esta escuela sabática, es revelado en su grandeza, en su poder, en su fuerza y en su sabiduría en cada uno de los objetos de nuestro planeta aquí en la Tierra, así como en el funcionamiento de cada uno de ellos. Muchas gracias, Raquel. Podemos ser impresionados del paisaje que tenemos en el fondo, y cada vez cuando vemos cualquier tipo de naturaleza o de landscaping, ¿cómo se llama? De un paisaje, gracias, hermoso, nos recordamos de la belleza y de grandeza de Dios, pero mucho más podemos entender de su creación cuando estudiamos las relaciones de diferentes elementos, de diferentes plantas, de diferentes animales, cómo uno depende de otro y cómo la función de cada uno de una forma muy espectacular está conectada con la existencia del otro. Y de esa forma entendemos cómo Dios de una manera perfecta no solo creó, pero planificó de una forma excelente la colaboración, la conexión con las plantas, con animales, con el aire, con todos los elementos químicos que están en el aire, en la tierra, en la naturaleza. Eso revela de una forma maravillosa la sabiduría y también el amor de nuestro Creador y Dios que tenemos adelante de nosotros. Seguimos más adelante y vamos a ver la próxima pregunta. ¿De quién testifica el primer libro, el primer capítulo, la primera línea de la Santa Biblia? Si vamos ahora a dialogar de la Biblia, la existencia de la Biblia, ¿qué podemos decir del primer versículo y primer capítulo de Génesis, donde tenemos una información, un informe muy breve, pero es muy profundo y tiene una información increíblemente grande? ¿Qué dice ese versículo, Raquel? Sí, la primera pregunta se refería a la creación como tal y de qué manera su sublime poder y fuerza revela
aunque sea en sombras, al Padre, aquí se nos analiza el elemento tiempo. Y en Génesis 1:1 se introduce Dios mismo como la primera frase de las Sagradas Escrituras mediante la expresión en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y fue hecho por la palabra. Y de esta manera se obtuvo la creación. Los elementos significativos que nosotros podemos comprobar aquí es que Dios estableció el punto de partida de la creación y de esa manera fijó el tiempo. Precisamente porque Dios es atemporal y está por encima del presente, el pasado o el futuro, sí está en situación de controlar el tiempo y establecerlo. Así que la cuenta de la existencia de este planeta es una prueba más del poder de Dios. El modo en el cual la creación se llevó a término también es otro elemento que expresa el poder de Dios. Fue por su palabra y se nos dice por el aliento de su boca. Así que de nuevo tenemos claro la creación de Dios sin materia preexistente y el poder de la expresión como un poder ejecutante y creador. Muchas gracias, Raquel. El primer versículo, creo yo, es muy importante para todos que entran y empiezan a leer la Biblia, porque dependiendo de nuestra actitud y de nuestra comprensión del primer versículo, prácticamente depende la comprensión del resto de la Biblia. Porque, por ejemplo, aquí se habla del principio. Debemos entender de qué principio está hablando Dios. Es el principio de la creación de la tierra, es el principio de la creación del universo. Bueno, no podemos entrar en todos los detalles, pero podemos entender un poquito de la carga informativa que tiene ese versículo. Después dice, creó Dios, y en hebreo aquí tenemos una palabra o el nombre de Dios, que el Elohim, que es en plural. Así que la creación prácticamente fue un conjunto de más de una personalidad en la divinidad, con seguridad. Y vamos a ver más adelante que prácticamente nuestro Señor Jesucristo es que fue el creador, o que fue autorizado con la creación aquí de nuestro planeta. Después se habla del cielo y tierra, y eso también depende de nuestra fe, cómo entendemos que Dios de verdad creó la tierra, que es contra muchas teorías científicas que no acepta Dios. Pero en el momento tenemos más y más pruebas, y salen más y más pruebas arqueológicas y otras que confirman este informe bíblico y la existencia de un Dios que nos creó, y que, bueno, ninguna coincidencia está conectada con la creación de la vida en esta tierra. Pero siguiendo adelante, vamos a ver la pregunta número 3. ¿Qué Dios, es Dios, presentado como una entidad abstracta o con una personalidad? ¿Cómo se presenta Dios en la Biblia? Tenemos varias citas, Antiguo y Nuevo Testamento, y queremos iniciar con Génesis 1, especialmente porque expresa la forma en que Dios planificó la creación del ser humano. Y el primer elemento que constatamos es la pluralidad, ya que el verbo declara hagamos al hombre. En segundo lugar, tenemos la segunda, valga la redundancia, conformación de la pluralidad al declarar nuestra imagen, nuestra semejanza. Estos tres elementos de pluralidad son realmente significativos, y por esa razón debemos enfatizar que
cómo Dios se presenta es en plural, actúa en forma mancomunada. El plan de la creación no fue una decisión aislada, sino que fue conjunta por parte de la divinidad con el objetivo de establecer a los primeros seres humanos de acuerdo a los principios que el Señor consideró oportunos, declarados como el hombre y la mujer a su imagen. Por otra parte, tenemos otro elemento importante, especialmente la pregunta referida de Felipe a Jesús, donde él solicita ver al Padre. Y el Señor Jesús contesta: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y de hecho sabemos que el Señor Jesús reveló en su misión, en su doctrina, en su proceder, en su enseñanza de la palabra, los principios, la naturaleza y los propósitos del Padre hacia la humanidad. Dentro de este mismo contexto, nos damos cuenta en el Salmo 145, versículos 15 y 16, que a pesar de la exaltación de la supremacía de la divinidad, Dios mismo cuida de aquello que ha creado y establece un cuidado especial por sus criaturas, lo cual es realmente significativo en el sentido de que el Creador al mismo tiempo cuida y se preocupa de sus criaturas. Dos atributos enteramente relacionados con la divinidad, la cual también cuida de nosotros. Muchas gracias, Raquel. Prácticamente entendemos que somos criados en imagen de Dios. Pero vamos a ver en la próxima pregunta que nosotros podemos tener la imagen de Dios, pero Dios sigue ser muy diferente de nosotros. Él sigue ser algo mucho más elevado, algo muy diferente, mucho más santo, mucho más poderoso, incomparable en santidad, e incomparable en poder, sabiduría y otros atributos que vamos a estudiar ahora, empezando con la pregunta número 4. ¿Qué es revelado acerca de la naturaleza superior de Dios? ¿Qué diferencia podemos decir hay dentro de nosotros y Dios? Hay mucho más diferencias comparado con la lección que tenemos, pero podemos tener alguna imagen de las diferencias. Bien, el primer elemento que marca una diferencia entre la divinidad y la humanidad es la materia. Juan 4:24, cuando el Señor Jesús habla con la samaritana, presenta a Dios como espíritu. ¿Y qué es lo que entendemos por espíritu? Está mucho más extenso, explicado en Lucas 24, al decir que no es carne ni hueso. ¿Qué quiere decir? Que el espíritu es independiente de la materia, aunque puede utilizar la materia y de hecho la domina. Este concepto es extraño para nosotros como seres humanos porque es ajeno a nuestra naturaleza. Nosotros hemos sido creados como seres materiales y completamente dependientes de la materia. Es decir, no tenemos una existencia fuera de nuestra corporeidad, mientras que la divinidad existe por encima de la materia e independientemente de ella. Y relacionado con la materia está también el tiempo y el espacio, lo cual tenemos expuesto grandemente en Job 36:26, al decirnos que a Dios no lo podemos limitar a un espacio ni a un tiempo, porque está por encima de todo conocimiento y de todo tiempo. Así que materia, tiempo y espacio.
tres dimensiones limitativas para el ser humano son absolutamente superadas por la divinidad. Así es, prácticamente también si consideramos Lucas 24, también la limitación de la forma no existe para Dios, porque Él es espíritu, que significa que Él puede tomar cualquier forma que Él quiere. Y podemos ver que también no solo Él, pero también sus ángeles, cuando comunicaban los mensajes a los profetas, ellos podían tomar diferentes formas. También tenemos la apariencia de un ser divino como un soldado, tenemos su apariencia como un ángel, tenemos varias diferentes apariencias que están testificadas en la Biblia. Es muy importante entender que cuando estamos hablando de la naturaleza de Dios es sumamente peligroso a intentar explicar la naturaleza de Dios de nuestra forma humana, porque esa naturaleza no existe aquí en la tierra. Por lo tanto, no podemos comparar esa naturaleza con algo perfectamente representando o reflejando esa misma naturaleza o este mismo Dios. Por lo tanto, la única forma que podemos usar para describir, para entender qué es Dios o hacer una formulación de o una imagen de su existencia es por leer la palabra que está ya revelada, inspirada por el Espíritu Santo, y por supuesto recibir una revelación personal de parte del Espíritu Santo. Es la única forma que podemos entender más o menos qué es Dios, porque su naturaleza podemos ver que es muy diferente de nuestra. Él no tiene las limitaciones ni del espacio, ni del tiempo, ni de la forma, ni de nada. Entonces, de esa forma entendemos que es algo no solo sobrenatural, pero muy distinto de la naturaleza nuestra. Sin embargo, somos creados en su imagen, que significa que Él tiene una personalidad. Seguimos en la pregunta número 5. Aunque el hombre recibe la vida como un regalo que puede retener por un tiempo limitado, un regalo que puede retener por un tiempo limitado, ¿qué gran prerrogativa posee Dios? Es una otra diferencia que tenemos, con Dios y nosotros. Aquí se nos habla del origen de la existencia, la vida como tal, y el elemento de la eternidad, de ser finito y ser infinito. Bien, analicémoslo por contraste, siguiendo el mismo pensamiento que las citas bíblicas nos expresan. El primero nos habla de la esencia de la existencia, es decir, la vida. El elemento creativo y la energía de la existencia de la vida misma se encuentra única y exclusivamente en Dios. Nosotros, como seres humanos, existimos por vida derivada, es decir, no poseemos vida propia, sino que dependemos de la existencia, del hálito de vida que Dios nos imparte en su gracia y misericordia. Por otra parte, tenemos también la relación entre la vida y la eternidad, mientras que el ser humano se encuentra limitado entre la muerte y el tiempo. Son dos elementos limitantes que en relación a Dios son inexistentes, ya que en Él mismo se encuentra la esencia de la existencia y también el control y el establecimiento del tiempo. Y por lo tanto Él es eterno, no tiene ni principio ni fin, es atemporal y se sobrepone al tiempo. Por otra parte, la vida que posee le es propia, no es derivada, y en ese sentido es el único capaz de poder transferir vida, preservarla y crearla. Y de esa manera se establece un lazo
que se expresa en Mateo 5, 16 y 45 en una expresión afectuosa y de tierna relación, al presentarnos Jesús mismo a su Padre como nuestro Padre y a nosotros como sus hijos. Ese sentido es realmente impresionante al observar los atributos infinitos, excelsos, que Dios Padre posee, y que a pesar de todo ello nos llama sus hijos, nos concede la vida, nos da un periodo de tiempo de existencia y cuida y protege nuestras vidas en esa relación filial de amor y cuidado. Muchas gracias. Yo creo que aquí también podemos ver la diferencia de Dios verdadero, el Dios que es el creador, un Dios vivo, un Dios eterno, un Dios que posee la vida y puede dar, porque dice que también el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, también posee la vida, tiene los mismos atributos que el Padre, que vamos a ver en una lección más adelante en nuestra escuela sabática, pero que podemos ver es que siempre Dios hacía paralelos con los dioses de otras naciones, diciendo que esos dioses no hablan, no escuchan, no contestan, no pueden hacer nada. Entonces, pero nosotros tenemos, o el pueblo de Dios tiene un Dios extraordinario, es un Dios que está vivo. Y no solo que es vivo, no solo que escucha, no solo que vea, no solo que actúa, pero es vivo eternamente, posee la calidad de la eternidad. Y con ayuda de Dios, si nosotros somos fieles, si nosotros servimos en ese Dios, Él ha prometido que nosotros también un día podemos recibir la vida eterna, podemos entrar en ese gozo del Señor. Seguimos adelante y vamos a ver más atributos en nuestra lección, más atributos divinos, que prácticamente no solo son atributos divinos, pero también son atributos que deseamos poseer nosotros también, porque si nosotros poseemos la naturaleza divina que está prometida a todos ellos que están convertidos, entonces algunos de esos atributos deben reflejarse en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestra forma de ser, nuestro comportamiento. Eso se espera de nosotros, pero vamos a ver qué atributos estamos hablando y qué atributos tiene Dios y qué atributos Él espera que nosotros podemos tener. ¿Qué otras características maravillosas muestran la enorme diferencia entre Dios y el hombre en el punto número 6? De acuerdo al orden en que están expuestos los versículos, encontramos también los grupos de cualidades o atributos que son propios de la divinidad. El primer elemento que nosotros encontramos aquí es la eternidad, la inmortalidad y la invisibilidad. También su sentido único, así como el principio de la sabiduría y de la máxima gloria. Estos elementos son atributos totalmente ajenos a la existencia humana, ya que nosotros somos mortales, somos visibles, y el honor y la gloria nos es dado por Dios, no es que lo poseamos en forma genérica. Sin embargo, en 1 Timoteo 1:17 se presenta a Dios como el principio de la existencia, el que está por encima de la limitación que el tiempo pueda dar, que también está por encima de la materia, que es único en sí mismo, que es la esencia misma de la sabiduría y del bien, de acuerdo a Lucas 18:19, Él es el que produce el bien y es el bien personificado. También el mayor nivel de conocimiento y de ciencia se encuentra en Dios, el cual es insondable e inescrutable, una vez más es infinito, y por lo tanto
está por encima de todo alcance o comprensión, a pesar de todo el esfuerzo que el ser humano puede hacer. Y otro atributo también significativo mencionado en Levítico 19:2 es la santidad. En Dios no se encuentra solo la sabiduría y la esencia del bien, sino además la santidad, la perfección en el tiempo, en el espacio y por encima de la materia. Cada uno de estos atributos que nos lleva a admirar, exaltar y alabar el poder y la revelación de Dios en la creación y en nosotros mismos, es también un elemento de motivación en nuestras vidas, precisamente porque siendo Dios tan excelso y tan infinito, a pesar de ello, desciende a nosotros, nos acerca a Él por medio de la verdad y desea hacernos copartícipes de estos mismos atributos, lo cual debe elevar nuestros pensamientos a la excelencia del privilegio de ser llamados hijos del Padre Celestial. Amén, amén. Es maravilloso estudiando esa lección y viendo todos esos atributos maravillosos de nuestro Dios y Creador. Debemos entender también que la sabiduría que Dios posea no es una sabiduría que nosotros podemos imaginarnos o que nosotros humanos tenemos. Es una sabiduría mucho más avanzada, es el conocimiento, como se llama todo, ¿cómo se llama? Omnisciente. Vamos a ver en español, sí, gracias. Que significa que Él sabe todo. No solo que lo sabe todo, pero Él sabe las cosas antes que ellos se suceden. Y por eso Él puede revelar eso a sus profetas y de esa forma su pueblo está prácticamente, obtiene ese privilegio a conocer algunos puntos de referencia de las cosas que van a suceder y podemos ver también exactamente cómo van a suceder y podemos prepararnos para los eventos que vienen. Por lo tanto, gracias a Dios podemos agradecer que tenemos ese privilegio, que tenemos ese Dios sobrenatural y en lo mismo tiempo la problemática que tenemos que este Dios es invisible. Eso ha prácticamente inspirado muchos artistas del pasado y del presente a intentar a ilustrar, a poner alguna ilustración de la forma, de la apariencia de Dios. Y eso lo vemos en muchas catedrales y muchas salas de exposiciones, pero nosotros no podemos hacer eso sin hacer un error. ¿Por qué? Porque no podemos compararlo con ninguna cosa que está aquí en la tierra. Por eso es sumamente importante entender por qué el segundo mandamiento dice que no hay que hacer imágenes y adorarlo, porque de ninguna forma podemos visualizar algo que es invisible por naturaleza. Seguimos adelante con la pregunta número 7. ¿Qué atributos santos son mencionados con frecuencia acerca de Dios? Primera de Juan 4:16 nos presenta el más excelso, poderoso y motivador atributo de Dios. Él es amor. Dios mismo es la fuente, la esencia, el origen de el amor. Y este término que es tan atractivo y tan diciente para el ser humano, solo es alcanzable en la medida en que nuestra cercanía y nuestra aceptación y adoración de Dios es proporcional a la comprensión de éste. Por otra parte, juntamente con la esencia del amor, que es Dios mismo,
tenemos otros elementos relacionados con este, que es la misericordia y es la piedad. La misericordia y la piedad son elementos de práctica demostrativa del amor al ser tardo para la ira y tener la verdad como fundamento de trato. Y dentro de estos atributos que acabamos de mencionar, como el amor, la misericordia, la piedad, la verdad, que son en este momento, después de la caída en el pecado del ser humano, ajenos a su naturaleza, pueden y podemos recibirlos y ser de nuevo parte de nosotros por la cooperación y la coordinación de nuestra vida con la de Dios. Y las últimas dos citas de Hebreos y Salmo nos facilitan el modo de alcanzar el amor, la misericordia, la piedad y la verdad en Dios. Y el primer elemento compañero del amor en el nivel humano es la fe. Es decir, en el momento en que nosotros aceptamos, creemos y tomamos la decisión firme de reconocer a Dios como la máxima autoridad en nuestras vidas, estamos en el proceso de confianza, de conocimiento y de entrega a Dios. Y como consecuencia directa, Dios nos promete que se dejará encontrar por nosotros, que podremos confiar en Él en una forma ilimitada y Él nunca jamás nos desamparará. Los atributos que Dios posee, Él desea que sean parte de la naturaleza humana. Y por esa razón nuestra cercanía a Dios, por admiración, por fe y por constancia, debe ser una dinámica diaria en nuestra vida, con el fin de hacer nuestros esos mismos atributos. Muchas gracias, Raquel. Interesante. La pregunta número 7 concentra o se enfoque más de los atributos espirituales: amor, fe, fidelidad, sabiduría, y también podemos decir que lo mismo, esos atributos espirituales prácticamente se refiere el apóstol Pablo diciendo que son dones espirituales que podemos obtener nosotros como parte de esa naturaleza divina en nuestra vida. Y por eso prácticamente la pregunta número 8 se enfoca en, en esa problemática. Ahora, si Dios es tal y tiene esos atributos, y si nosotros tenemos el privilegio de ser parte de la naturaleza divina, bueno, no podemos obtener inmediatamente la eternidad, no podemos obtener esa sabiduría divina porque necesitamos aprenderla y la vamos a aprender en toda la eternidad. No podemos tener otros atributos de Dios que Él está revelando aquí, pero sí podemos obtener fe, podemos obtener amor, podemos obtener los otros atributos, paciencia y todos los dones del Espíritu Santo, porque eso es algo que se da, algo que Dios comparte con sus seguidores, comparte con nosotros. Entonces debemos entender que es una alegría, es un privilegio muy grande tener esos dones en nuestra vida, porque eso es prácticamente el carácter de Dios, eso es la naturaleza de Dios, esos elementos tan importantes. También debemos entender que Dios, como Él es nuestro creador, que Él es Rey de Reyes, Dios de dioses, Él también merece una adoración, Él merece obediencia. Y si nosotros no obedecemos sus mandatos, no seguimos sus consejos, entonces, claro, vamos a recibir también una consecuencia natural de enfrentar entonces nuestros propios pecados y las consecuencias de estos. Pero vamos a ver ahora la pregunta número 8. ¿Qué término afectuoso
empleó Jesús cuando habló acerca de Dios y qué significa para nosotros. Aquí tenemos, a modo de síntesis, los dos pensamientos principales que han desarrollado esta lección. Por una parte, lo que Dios Padre es en esencia y lo que nosotros como sus hijos debemos ser. Es interesante que con el fin de alcanzar un objetivo, primero tenemos que conocerlo. Y por eso el Señor Jesús en Mateo 5 expresa el término Padre como también nuestro Padre, no solo suyo. Además nos atribuye la filiación de ser sus hijos. Y la confirmación de tal relación, de tal dependencia, se muestra en las acciones que nosotros realizamos, ya que nuestras palabras, nuestro vivir, demuestra a quién reconocemos como máxima autoridad. Al apreciar, adorar, alabar, creer en nuestro Dios como nuestro Padre, nosotros estamos ejemplificando en nuestra vida el bien mayor que pueda darse a la humanidad. Por esa razón el Señor declara: y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor desea que el propio ser humano dé a conocer a otros esa experiencia de acercamiento, de reproducción del carácter, de asimilación de atributos divinos, ya que el fin es la perfección. Es alcanzar el propósito original de la creación del ser humano, tal cual la divinidad lo describe en Génesis capítulo 1. Por lo tanto, el único modo de ser transformados, de sustituir el mal por el bien, de eliminar los defectos y posesionarse de los atributos divinos, es por la fe, el acercamiento, la entrega, el reconocimiento, la adoración, la obediencia como hijos hacia nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Raquel. Prácticamente aquí podemos ver también en Conducción del Niño, página 470, dice: la primera lección que debemos enseñarse a los niños es que Dios es su Padre. Es muy importante entender esa parte y también entender que Dios prácticamente revela su amor de una forma real, de una forma de obras, en forma de obras buenas. Él revela su amor dando lluvia a todo el mundo, a los buenos y a los malos. Él deja el sol también a los buenos y a los malos. Él da vida, porque la vida toda está en las manos de Dios. Él permite que viven y los buenos y los malos. A todo Él comparta todo lo que tiene. Él tiene una actitud totalmente, ¿cómo se llama? Afuera de del egocentrismo. Él opuesta, es algo el opuesto del egocentrismo. Exactamente el contrario es el enemigo y también nosotros, porque nosotros somos egocentristas y queremos todo para nosotros, y si damos y compartimos con alguien, él debe ser nuestro amigo, él debe ser lo bueno. No podemos compartir con alguien que sabemos que no es nuestro amigo o que no es una persona que nosotros consideramos bueno. En contrario, Dios es objetivo, su juicio es perfecto y en eso se revela la perfección. Muchas veces influenciado por otras religiones y tradiciones, la gente considera la perfección una posesión de poderes sobrenatural, pero en acuerdo de la demostración divina, la perfección se revela en un vida sin pecado y un vida dedicado de obras buenas, obras sociables, obras amables, obras llenas de amor, que ayuda al próximo
y comparta contra todos los reglos egoísticos que reina este mundo, comparta todo con sus semejantes. Queridos hermanos y hermanas, yo creo que esa lección quizá no termina con todos los detalles relacionados con Dios, con su carácter y su naturaleza, pero tiene un fundamento muy importante en este tema, y si es necesario estudiar más, entonces pueden tener un estudio en la tarde o un estudio aparte. Muy importante aquí son las preguntas después de la lección, especialmente la primera pregunta: ¿qué conocimiento personal tengo de Dios y de dónde lo obtuve? Es muy interesante responder esa pregunta en nuestro estudio personal y buscar una revelación personal de Dios, porque esa es la mejor forma que podemos entender a Dios, por el mérito y la inspiración del Espíritu Santo. ¿Algunas palabras de conclusión, Raquel? Yo creo que es importante que nosotros reconfirmemos nuestra identidad. Esta lección nos reitera prácticamente en cada uno de los elementos significativos de las preguntas nuestra relación por creación y por redención con Dios. Cuando nosotros olvidamos nuestro origen, el propósito de nuestra existencia y el fin que perseguimos, nos encontramos en un estado de desorientación, en un mundo que nos ofrece muchas otras alternativas, pero que ninguna de ellas corresponde al propósito superior e infinito que Dios tiene para cada uno de nosotros como sus criaturas. Por lo tanto, en esta lección debería enfatizarse la definición y la determinación de nuestra identidad hacia Dios, por agradecimiento, por redención y por la promesa de la salvación eterna en Él. Amén, amén. Queridos hermanos y hermanas, disfruta del estudio de la escuela sabática y no se olviden recomendar esas lecciones a otros hermanos, amigos y más que todo maestros y pastores, obreros de nuestra iglesia, para unificar nuestros criterios y nuestra comprensión de los principios de fe y gozar de una unidad como Dios mismo lo desea. Que Dios le bendiga y le guarde, queridos hermanos y hermanas. Disfruta esa lección y con ayuda de Dios nos podemos ver la próxima semana. Amén.